Más allá de los sentidos. Un programa dedicado a la investigación y divulgación de los fenómenos extraños. Con David Duro y Vicente Bernabé. ¿Qué tal? Bienvenidos a Más allá de los sentidos. Esta semana venimos con una especial de ufología donde vamos a tocar el tema de avistamientos ovni y contacto, con una entrevista de una persona muy valiente que viene a contarnos su experiencia. Tenemos la ITV a punto, David está al volante, Requena en el GPS, yo me he encargado de las maletas, hoy estamos 3 en la nave. Empezamos este viaje a través de las estrellas, empezamos más allá de los sentidos. Hoy, en Más allá de los sentidos, contacto ovni, con Pachi Villar de Paul. En el programa de hoy miraremos a los cielos, y no solo buscando estrellas. Hablaremos sobre ovnis y sobre contactados. En 1947 fue cuando comenzó la era oficial de los ovnis, tras el accidente también llamado caso Roswell, cuando el 2 de julio de ese año un objeto se estrelló cerca de un rancho de esa localidad, Roswell, Nuevo México. Un objeto que rápidamente, después de ese revuelo causado por las publicaciones en la prensa del momento, fue descrito por el ejército americano como un globo aerostático de lo que más tarde se conoció como el proyecto Mogul. Sondas enviadas para el espionaje de la URSS, pues el mundo estaba envuelto en plena Guerra Fría. Aunque más tarde, en 1978, dos investigadores estadounidenses compararon entrevistas realizadas por separado y descubrieron muchas similitudes entre lo que contaban los diferentes testigos de los hechos. Como la pronta llegada de militares que hicieron desalojar rápidamente la zona del accidente y la sustitución de los restos. Los testigos afirmaban haber visto una especie de platillo metálico con individuos en su interior, y los militares lo sustituyeron por tela, cartón o madera. También el Dr. Edgar Mitchell, astronauta del Apolo 14 y sexto hombre en pisar la Luna, afirmó en numerosas ocasiones que el incidente fue realmente extraterrestre, basado en los contactos que tenía de alto nivel dentro del gobierno. Pero no vamos a centrarnos solamente en lo que es la parte, por así decirlo, moderna del fenómeno ovni. Nos podemos remontar incluso a los vestigios de las pinturas rupestres para hablar de contactos, porque en casi la totalidad del globo terráqueo, dichas pinturas muestran seres gigantescos, con aspecto de cabeza redondeada, ojos grandes, incluso dibujos parecidos a lo que hoy interpretaríamos como astronautas, con trajes acolchados y escafandras en la cabeza. También platillos o discos voladores en los cielos. En la Edad Media y en el Renacimiento europeo son muchos las pinturas y tapices sacras que muestran en los fondos o de manera sutil dichos objetos redondeados voladores que desprenden incluso luz, como es el caso de la pintura realizada por el italiano Sebastián Mainardi, la Madonna de San Giovannino, donde se ve a la Virgen con el Niño y San Juan, y en el fondo uno de estos discos observado por un pastor con su mascota. Otra pintura también conocida es la Anunciación, de Carlo Crivelli, donde se ve un disco volante lanzando un rayo que atraviesa la pared y alcanza a la Virgen que se encuentra en posición orante. Si nombramos algo más reciente, en 1970 la prensa española se hizo eco con una de las revistas no especializadas en el misterio, como es la revista Actualidad Española, que valga la redundancia, hablaba sobre actualidad y también corazón, de uno de los sucesos de contacto españoles. El caso Sinod. También han habido casos de abducciones en este país, pero hablaremos de ello más adelante. Solo hacer mención a que el fenómeno no ha cesado. Es más, en pleno confinamiento que sufrimos debido al virus del COVID-19, el periódico digital del país se hizo eco de un montón de relatos y vídeos en redes sociales de todo el mundo con una noticia donde decía así: 2020, el año en que las ciudades se quedaron vacías y los cielos se llenaron. ¿De ovnis? Este periódico planteaba una duda. Hoy veremos si somos capaces de darle, aunque sea un poco de respuesta. Desde hace décadas, los informes sobre objetos volantes no identificados, o lo que es lo mismo, ovni,
Y sobre todo esos encuentros con extraterrestres, en una tercera fase, han provocado la investigación de aficionados y científicos a estos asuntos, en la ciencia, también llamada ufología, y de los gobiernos, así como el interés popular provocado por las noticias en los medios de comunicación. Sin embargo, la mayoría de estos científicos han recibido los avistamientos con escepticismo, llegando en ocasiones a despreciar a la ufología como una pseudociencia y a los creyentes en ovnis y extraterrestres como irracionales e incluso como frikis o trastornados. Yo, desde niño, siempre he tenido fascinación por el espacio, los procesos naturales de la vida, la luna y los planetas, y siempre he creído que no estamos solos en el universo. Recuerdo cuando leí ese artículo que comentabas antes sobre el caso Roswell, donde la prensa abría los periódicos con un titular que decía algo así como que los militares habían capturado un platillo volante en un rancho cercano a Roswell, ¿no? Desde entonces surge una dicotomía. ¿Se estrelló un verdadero platillo volante alienígena allí? ¿O se trata de una teoría conspiranoica? Otro caso que me cautivó fue el de Próspera Muñoz, aquí en España, que presuntamente fue secuestrada por una nave alienígena. Una persona que fue muy valiente en exponer su caso a los medios y someterse a críticas y juicios. Como a nuestro siguiente invitado, Pachi Villar de Paul, creador del programa Misterios del Alma Tierra y contactado con esas presuntas naves extraterrestres. Una persona muy valiente que nos habla de sus experiencias, presentando como prueba sus numerosos vídeos que pone al alcance de los investigadores más preciados del fenómeno. Hoy contamos también con la presencia de José Requena, experto en ufología que nos ayudará a arrojar un poquito de luz en este misterio. Mientras se prepara Pachi, me gustaría que nos contaras, José, cómo fueron tus inicios en la fenomenología ovni y como experto en el tema nos hagas un repaso de las diferentes fases en las que podemos clasificar la ufología. Me aficioné al fenómeno extraterrestre, al fenómeno ovni, siendo muy pequeñito, allá por la época cuaternaria. Bromas aparte, año 1969, cuando el hombre llega a la Luna. Entonces comencé a aficionarme al fenómeno de la posible existencia de vida extraterrestre. Posteriormente, esa afición, ese interés fue acrecentándose cuando conocí a mi querido y admirado Luis Jiménez Marguenda, locutor de radio, profesor particular mío, y posteriormente a figuras del fenómeno extraterrestre a los que conocí personalmente, como Salvador Freixedo, Antonio Rivera o JJ Benítez. Para la mayoría de investigadores, el fenómeno ovni consta de 3 fases. Primera fase, fenómeno visualización. Segunda fase, fenómeno aterrizaje. Tercera fase, contacto físico. Sin embargo, a mí como estudioso me gusta ampliarlo en 4 fases. Habría una cuarta, los contactados. Y entre esta y la anterior podríamos introducir una subfase, algo así como la abducción, que significa invitación o secuestro. Fenómenos, datos o puntos álgidos dentro de la primera fase podrían ser, por ejemplo, el caso Thomas Mantel, el del héroe de la Segunda Guerra Mundial, los encuentros que tuvieron los pilotos de la Segunda Guerra Mundial con unas bolas luminosas que parecían incandescentes llamadas Foo Fighters, o los aviones fantasma de Jutlandia serían un claro ejemplo de esa primera fase. Para la segunda fase, fenómeno aterrizaje, se me ocurre que han habido muchísimos encuentros donde la Tierra ha aparecido quemada, como a muchos altísimos grados de temperatura, también el suelo, la Tierra, las plantas, y sobre todo ha habido muchos contactos entre militares y naves o astronaves posadas sobre el suelo. Se me ocurre, por ejemplo, el caso del famoso apagón que sacudió gran parte del país de Argentina, o el caso de Armando Valdés, un cabo chileno que fue poco menos que engullido por una niebla violácea delante de sus hombres, reapareciendo horas después con una barba de varios días. Para hablar de la tercera fase, pues tenemos que hablar del contacto físico, quizá lo más audaz, lo más atractivo del fenómeno extraterrestre.
esos encuentros con presuntos seres venidos del espacio. Y aquí podríamos establecer 4 grandes divisiones. Los individuos de baja estatura, cabeza braquicéfala, sería una de esas fases, una de esas razas. Los individuos gigantescos, fornidos, de apariencia germánica o caucásica, ojos rasgados. Una tercera sería la formada por los humanoides, que podrían ser perfectamente algo así como robots. Y habría una cuarta, menos frecuente entre los contactos que presuntamente se han producido, que sea una especie de protozoos gigantes. Esa es su fase llamada la abducción, donde un individuo o varios individuos parecen que son capturados o introducidos, a veces a la fuerza, a veces no, en el interior de una presunta nave extraterrestre. Uno de los casos más famosos para ilustrar esta subfase es el caso del brasileño Villas Boas. Por último, hablaríamos de la cuarta fase, esa que yo he bautizado como los contactados. Desde los tiempos del legendario George Adamski, un polaco con pasaporte estadounidense, pasando por el italiano Eugenio Siragusa y su fraternidad cósmica, Enrique Castillo, o los famosísimos hermanos Paz con la misión Rama en Perú. A ellos podríamos añadirles muchos nombres, pero nada mejor que introducir a un paisano, un compatriota, Pachi Villar de Paúl, un hombre que no tiene miedo de hablar de su presunta condición de contactado, y que esta noche hemos tenido el placer de tenerlo en antena. Pues ya lo tenemos preparado, así que vamos a saludarlo. Muy buenas, Pachi. Hola, David. Buenas noches. Bueno, pues has estado escuchando la introducción que estábamos haciendo del tema, de la ufología, y me gustaría que nos contases cuáles son tus experiencias. Sí, bueno, esto que dice José Juan es muy amplio, ¿verdad? Pretende abarcar todo, estableciendo esas fases como, pues bueno, regla que nos ayude a hacernos una primera idea, ¿no? Quizás para el común, ¿no? Luego, claro, yo desde mi posición de contactado, ¿verdad?, antes que ufólogo, y además para poner las pruebas encima de la mesa, es decir, así como en ciencia es importantísimo la prueba, ¿verdad?, y es importantísimo también la falsabilidad de la prueba, ¿no?, el poder aceptar que algo es por pruebas, demostrar si es tanto verdadero como si es falso, ¿no? Entonces, todo lo que no sería adaptarnos a eso sería entrar en algo ideológico, casi de religioso, a partir de la ciencia. Entonces yo, primero, desde que a la gente le quede muy claro que yo, como contactado, voy a hablar desde, vamos a decir, la propiedad que me dan el presentar unas pruebas, quizás también apuntar simplemente en lo que ha dicho José Juan, que hay un contacto también en el que posterior, ya en una fase avanzada, calificaríamos de una fase 3, hay un contacto previo con la inteligencia, vamos a decir, biológica astral, no física, pero sí en una plasmación física que tú pudieras recoger, porque una vez más, tampoco tiene que ser, puede ser una máquina la que esté haciendo que tú estés experimentando eso, incluso estando una persona al lado tuyo experimentando lo mismo, hay un contacto con una tecnología constantemente, gradualmente, que ella tiene mucho que ver en esto, porque para acabar, para poner esto como creo que vale la pena, de alguna manera tú estás siendo preparado, estás siendo preparado para que puedas ir soportando lo que
lo que vas a tener que afrontar, y eso lo hacen con tecnología. Entonces, el contacto con la tecnología, algo que quizás pues en la Biblia alguien pueda decir como el señor Ezequiel y sus ruedas, bueno, pues igual eso ha pasado a nosotros por ruedas, pero igual rueda tuvo él volando a 1,5 metros de altura, a 2 metros de él durante unos minutos, y eso es una tecnología, ¿vale? Para la gente que nos esté oyendo hablar de contactados, hombre, damos por sentadísimo, que si hablamos de una tecnología de alienígenas, se supone que es mucho más grande que la nuestra desde el momento que son capaces de llegar aquí a contactar con un ser humano. La pregunta que la mayoría de oyentes se hace es: ¿cómo podemos catalogar realmente a un contactado? ¿Qué sería más? ¿Un profeta, como por ejemplo se pueda considerar a Julio Verne, un hombre que se anticipó a su época, o un embajador? Yo creo que al final la experiencia que podamos estar visualizando en algo muy fantástico, en un contactado, visto con todo eso y más que estabas un poco tratando de poner en la mesa, un contactado es alguien que, como es mi caso, de alguna manera, entiendo yo, es de alguna manera, sí, elegido para mantener una luz, para ser transmisor de un mensaje, que el mensaje básicamente sería: esta medida existe, estamos aquí, fijaros qué medida hay por encima de lo que vosotros cegaos, ¿no contempláis y no asimiláis profundamente, para con luego vuestra aplicación en vuestro camino de vida, que seguramente que si lo contemplarais mucho más, ¿no?, pues os beneficiaría mucho, haría que la experiencia que tenéis en ese plano físico en la Tierra, si os sintierais humildes, si os sintierais con no derechos, creyéndoos lo primero y lo más importante, y lo que te digo, yo jamás podría hablar así, y tú lo sabes, ¿no, José Juan? Yo jamás podría hablar así si no tuviera permanentemente y tuviera el poder decir que en posesión de todos vosotros, comunicadores de muchísimos países, gente de mucho prestigio. Me acaba de leer ahora, como todos los días, el tío de radio más importante de este país, donde empezó Iker Jiménez, y que acude muchísimas veces al año a su programa. El cómo, ¿no?, se ve que hay un interés, ¿no?, y que en las actuaciones se entiende que quien comunica y toma contacto con alguien que elige, para que al final ese alguien, si lo soporta, si está preparado, si quiere hacerlo, si tiene capacidad, pase ese mensaje de experiencia, y ese mensaje llega a las demás personas, la coja quien esté preparada o buscando eso, no lo coja y lo tilde de decir: ya está chalado este, que gilipollas. A mí primero las pruebas, para llamar a alguien de contactado, enséñeme usted las pruebas, porque esto de llamar contactado a cualquiera... A cualquiera no. Para que la audiencia nos entienda, no es lo mismo ser un contactado que sufrir una fiebre que se llama la contactitis. Es decir, que ya todo el mundo se cree que eso también es una enfermedad psicológica. ¿Alguien te elige como contactado o llega una persona y dice: yo quiero ser contactado? Porque esto lo pregunta la audiencia. Es tal interactuación, la de todo el universo, todo, para con algo que ni nos imaginamos, que de alguna manera, te lo digo así, introduciéndolo diciendo: mira, hice un programa hace poco hablando de que los extraterrestres, algunos que vemos aquí, son ojeadores. Son paralelos, decía, a fútbol, paralelos a los ojeadores del Real Madrid o del Barcelona, que se van al fondo de Kenia a buscar chavales que juegan a fútbol, para que en un futuro puedan formar parte de sus equipos, porque consideran que es algo interesante para el futuro de ellos. Entonces, quizás, y sin quizás, yo hasta donde sé digo sin quizás, hay
civilizaciones físicas que aspiran, que ruegan a lo astral, tener, vamos a decir, espíritus, luego de en la Tierra, en sus planetas, que están en este momento en la Tierra, y que lo astral les permite hacer incluso una visita física para hacer un seguimiento en algunos momentos, porque al final ese ser que está aquí ahora en la Tierra va a acabar en el planeta de ellos, para con algo que incluso, mira bien, maestro, algo que incluso se ha podido pactar hace 50 años en reuniones importantes en las que puedan intervenir, vamos a decir, para que la gente lo entienda, ojeadores de todos los equipos de la galaxia, cuando menos. Sí, vamos a ver. Es que lo digo porque la búsqueda, ese contacto, esa comunión entre el ser humano y los extraterrestres es tan antigua como el mundo. De hecho, siempre se ha dicho que el mejor libro de ovnis es la Biblia. Y uno de los experimentos que a mí me fascinó, tanto o más que la llegada del hombre a la Luna, fue el proyecto Ozma, que fueron aquellos telescopios gigantes orientados hacia dos galaxias concretas, Tau Ceti y Epsilon Eridano, para ver si contestaban a esas señales. O sea, la búsqueda del ser humano en el universo, el pensar que no podemos estar solos porque sería ridículo imaginar un océano gigantesco y que nada más hubiera en todo ese océano una sola especie nadando en él. Es absurdo. Es algo que no entra en cabeza inteligente. Sí, vamos, yo desde luego en la mía no entra, pero todavía hay gente que piensa eso, que somos el ombligo del universo. Y también añado una cosa, si esta es la creación de Dios, la especie humana como única en todo el universo, desde luego se ha lucido. Sí, hay que darle un premio. No, Dios no es tan pequeñito como eso. Dios es muchísimo más grande que todo eso y la prueba la tenemos, es el universo que no somos capaces ni de ver su fin, ¿no? Porque, entre otras cosas, sigue creciendo. O sea que te quiero decir que no, él no es tan pequeñito. Somos un grado, una escala. Hay muchas escalas, muchos grados para avanzar hasta llegar a su tamaño. O sea que imagínate. Estás escuchando Más allá de los sentidos. Seguimos aquí con Pachi Villar de Paúl y José Requena. Y Pachi, cuéntanos cómo es los contactos que tú has tenido, cómo es lo que has visto, lo que tienes en tus vídeos, porque los oyentes no pueden verlo. Explícanos qué tipo de objetos son los que has visto o cómo los describes. Yo el primer encuentro en físico que tuvimos en familia fue una nave triangular, como describo en mi libro, el día 19 de marzo, 2017 en Benicarló, luego unos juegos de luces en el cielo, nosotros quedarnos ya completamente asustados, pues mensaje telepático y una nave triangular con 4 núcleos de más de 100 metros, que sería para hacer un programa, era Día de Fallas, en Benicarló, estaba a 35 metros nuestro, invadiendo toda la urbanización. Entiendo que pudimos ser, mi mujer y yo, porque los dos vimos lo mismo, pudimos ser afectados por tecnología para que fuéramos los únicos que viéramos eso, pero lo vimos en físico, fue el primer encuentro que tuvimos. Luego he tenido un encuentro breve en físico con una nave cilíndrica, que pretendía asustar, lo cuento en el libro. Luego fue el episodio en Bilbao, lo de la habitación de la pensión, y entonces, bueno, físicas, las naves son eso. Luego ellas aquí se significan hasta el grado de poder, vamos a decir, significarse como luz. Bueno, yo no te voy a decir que no vaya a filmar nunca nada físico, porque después del camino recorrido no me extrañaría, pero ellos supongo que tienen por prudencia todos esos vídeos que veis, bueno, quizás Billy Mayer, ¿no?
sea de los que más material ha sacado de ese, que pudiera, bueno, ser bastante real, ¿no? Pero eso es muy extraño, muy excepcional. Eso es muy, muy, muy raro. No sé si lo permitirían. No he tenido ocasión de filmarles en físico. Siempre son luces, que se encienden a petición, que dan destellos, en sincronía a palabras clave, una y otra vez, en diferentes lugares de España, y luego son luces con diferentes intensidades, más muy bajas, algunas incluso en tierra, encima de las copas de los árboles, enfrente de casa, muy cerca, en las que tenéis filmadas ahí en el canal, en el cielo, van muy bajas, la gran mayoría no están ni a 5.000 metros. Hay naves, tengo vídeos ahí, podéis ver, que digo, deslumbran aviones, deslumbran a 2 aviones que se cruzan con ella. Hay otro vídeo que tengo que es que hay varias naves y cambian de rumbo 180 grados y cambian de rumbo, y lo podéis ver, vamos, reciente, de hace menos de 2 meses ese vídeo en concreto, el cambio de rumbo. Y Pachi, es decir que... ¿Tienes la certeza de que son visitantes extraterrestres? O sea, y me explico aquí. Que no puede Pues ser claro que hayan sido sí, claro que sí, de un claro que futuro tengo que han certeza. viajado hacia atrás. No solo yo, mira, el presidente del grupo de ufología más importante del País Vasco, que además ha sido toda su vida, quien ha formado a los investigadores para compañías de seguro en Madrid con descubrimiento de fraudes, a las compañías de seguros, alguien que solamente tiene un programa de radio desde hace 30 años, tienes en mi canal si vas, uno es Ufólogo en Shock y otro Tomás Santiago Lucas, análisis a mis vídeos. Él dice en ese programa, como yo le digo, tú le has enviado esos vídeos a todos tus amigos de todos los grupos de ufología, los habéis analizado todos vosotros, y la pregunta que te hago de si pudiera ser una inteligencia terrestre que quisiera manipularme o una inteligencia extraterrestre, a ver, ¿tú qué entiendes? Me dices, 1, hemos analizado esos vídeos, llevo 30 años analizando vídeos, es verdad que los he mandado a todos los grupos críticos de ufología con los que estoy relacionado, ninguno ha abierto la boca, sabemos que el contacto es con los extraterrestres, entendemos que de ninguna manera pudiera ser una inteligencia terrestre que estuviera tratando de tal. Dice, añade, por eso Ufólogo en Shock, dice, Pachi, te conozco, Pachi, cuando te oímos hablar, pues nos asustamos. Y entonces yo le digo, claro, porque me dirijo a lo más alto, Entonces, ¿a quién crees que me voy a dirigir? Pero es un tema que les da miedo, Tú tienes destellos a palabras repetidas veces en España grabados desde el 2020 en 4 lugares geográficos diferentes de España que están en la mesa de presidentes de comunidades autónomas y en otras mesas más importantes, en España y no solo en España. Entonces, Pachi, nos estás diciendo que el contacto es diario prácticamente. Antes comentabas que estaban aquí y hacías la comparativa como si fueran ojeadores. Por lo tanto, crees que están aquí, ¿no?, conviviendo con nosotros. Eso lo sabe José Juan, lo sabes tú y lo sabemos todos. Y entonces aquí están invadiendo el espacio aéreo cada noche. Yo ahora lo he mandado como noticia al diario El Correo y al diario de ella, además, que son los 2 diarios de prensa escrita más importantes del País Vasco. El ejército, en los radares del aeropuerto de Bilbao, saltan, mira bien lo que te digo, todos los días que tengo yo filmados, documentados, los ovnis que podéis ver simplemente viendo el canal Misterios del Alba Tierra, y que vosotros recibís al diario cuando se producen, nada más filmarlos desde hace muchos meses, habéis experienciado eso. Entonces, sí, cuando menos te lo dice alguien que tiene vídeos filmados desde el año 2017 en Benicarló, el 2020 en Cuya, luego en León, luego en Guipúzcoa y ahora en Vizcaya, en el espacio aéreo español mandan todos los objetos voladores no identificados del grado de los vídeos. Me remito a mis pruebas, de las pruebas que tenéis, muchísimos de los originales. Entonces, eso va a misa. Y el radar del aeropuerto de Bilbao salta
te digo yo que salta, porque esos vídeos están filmados a menos en línea recta, que mira bien lo que te digo, no hay ni 19.000 metros a la pista del aeropuerto, mira lo que te digo. Pues una pregunta que tenía preparada era esa, si nuestro país es un buen lugar para el avistamiento de estos objetos. Pues yo os puedo hablar de mis vídeos, os puedo hablar de los vídeos de unos amigos míos contactados también que viven en Benicarló desde el año 2017. Vi que estaban viviendo lo mismo que nosotros, total que eran vecinos, tienen filmados, tienen cientos de vídeos de lo que ocurre en Benicarló. Y tengo otros conocidos como en Cantabria, Santiago Miguel Martínez, después supongo conocer todos ya, lleva años reportando, tiene un canal suyo. Santiago Miguel Martínez es uno de los contactados de más grado del mundo, y es un chico que lleva 10 años subiendo una cantidad de vídeos como yo, prácticamente a diario. Yo conozco personas que os puedo, igual que yo he hecho con Seife, que ha sido desbordarles. Mira, ven, ha habido un momento que yo he colapsado a Seife de la cantidad de documentos que le he enviado, vídeos filmados, tienes ahí al presidente de honor. Es decir, en España hay una cantidad de contacto a diario brutal. En este momento no hay país que tenga más contacto que España, desde hace ya unos cuantos años. Según me comentabas cuando me mandabas esos vídeos, la gran mayoría los obtenías desde tu propia casa, ¿verdad? Yo no salgo a la calle, yo ya en mi casa de Gavilla, empecé a vivir aquí en marzo en Guipúzcoa. Abro la ventana, segunda planta de mi casa, edificio de 2 plantas, me siento en la butaca y filmo. Y os lo mando según lo filmo. Y luego lo subo a YouTube y tenéis los originales. Sí. Yo te he saturado a ti el WhatsApp, te he saturado el correo y como a ti a todo el mundo. Y ahí están. Y ya te digo que están encima de la mesa de los 2 diarios de prensa escritos del País Vasco más importantes que se han comprometido a dar respuesta y están en la mesa del Lehendakari, en la mesa del portavoz del gobierno, en la mesa de la alcaldesa y en la mesa de todo el pueblo. Entonces, eso no lo vas a oír en ningún otro programa de ufología, te lo cuento yo. Nos quedamos prácticamente sin tiempo. Dirigiéndonos a la audiencia, vamos a ver. Nombres como George Adamski, estadounidense, de ascendencia polaca, Enrique Castillo, Eugenio Siragusa y su fratellanza cósmica, los hermanos Paz, Sisto y Carlos, Misión Rama, y ahora Pachi Villar de Paúl. O sea, distintas nacionalidades, distintos contactados. Lo que desde luego yo sí puedo decir es que nadie puede dudar de la valentía, porque hay que tener valentía en salir al frente y decir yo soy esto. La constancia, el trabajo, el arrojo, el tesón y las muchas horas de entrega. Creo que solamente por esa carga de valores, nuestro amigo Pachi merece un respeto. Creo que lo tiene. Gracias, maestro. Yo te voy a decir por qué lo hago. Te voy a decir porque como esto está relacionado con mi hija, que se me murió en brazos, a los pocos días de nacer, hace ya muchísimos años, como esto va relacionado con la vida y la muerte de todos y cada uno de nosotros humanos, como digo, ese libro lo escribí y no me quise guardar este mensaje porque considero es importante que hay esperanza, hay otro plano al que también formamos parte de él, que es muy grande, muy bonito, y entonces mi coraje, mi arrojo, desde la comprensión entender que es importante y no querer hacerlo solamente mío, Dios me libre, que me tenga que ocurrir lo que me tenga que ocurrir, pero yo tengo que ser fiel, primero a mi hija, luego a mis hijos, ahora aquí vivos, para que sepan que las personas tenemos esa capacidad, que la valentía, si es honesta, si no es con ningún propósito oscuro ni de interés egoísta, y es en todo caso por querer defender el honor de, al final, todos y cada uno de nosotros en nuestra grandeza y en nuestra posibilidad de elevación, desde el homenaje a mi hija, que sigo en contacto con ella permanentemente, aunque hace muchos años no esté aquí físicamente,
Y por eso tengo ese coraje, maestro. Y también porque aprendo de personas como tú, que precisamente ese es un valor también muy grande que tienes, y por eso eres quien eres, por tenerlos como los tienes de puestos. Perfecto, pues muchísimas gracias, Pachi, por haber estado con nosotros. Gracias, David. Un abrazo a Vicente, a ti, maestro José Juan, y a todos los oyentes. Un beso enorme a todos. Hasta siempre, amigo. Hasta siempre, maestro. Más allá de los sentidos. Bueno, pues continuamos con el programa. Ahí quedan las palabras de nuestro amigo Pachi Villar de Paúl, que como bien dice, ahí están las pruebas, sus vídeos y sus experiencias también plasmadas en su libro. Y nada, decir que en nuestras redes sociales también vamos a compartir su perfil para que los oyentes puedan sacar sus propias conclusiones. Yo, como ha hecho José, también voy a contar mi primera experiencia con el tema OVNI, y fue durante un verano, una noche allá en el 99, 2000, Jiménez del Oso presentaba un programa llamado La Otra Realidad o Viaje a lo Desconocido, no lo recuerdo bien, y en él aparecían un par de luces durante una grabación hacia un campo de trigo, cebada, un cereal, donde aparecían dos luces que empezaban a jugar entre ellas, y en ese campo sembrado se empezaban a formar unos círculos, unas formas, no sé si decirlas geométricas, que me llamó un montón la atención en eso. Pero bueno, vamos a centrarnos otra vez, ya pasamos en nuestro tiempo de tertulia, vamos a hacer una paradita para recoger a Enrique Vergara, y en cuanto suba nos ponemos con la tertulia. Pues sí, Vicente, vamos a darle ya la bienvenida a Enrique Vergara, miembro del grupo Seife, que se suma ahora mismo a este pequeño ratito de tertulia que nos queda, que como buen amante de la ufología y de la astronomía viene a aportarnos su pequeño granito de arena. Así que bienvenido, buenas noches. Hola, buenas, ¿qué tal? Encantado de que estés aquí con nosotros y nada, vamos a hablar de ufología, más concretamente de contactados, ¿no? Aprovechando que hemos tenido aquí a Pachi Villar de Paúl. Pues perfecto, muy bien, David, muy bien. Yo empezaría por el registro, ¿no?, que hay desde las pinturas rupestres, con personajes como con escafandras, trajes hinchados. ¿Qué opináis sobre eso, José? Hombre, tenemos el astronauta de Palenque, que tiene la porta de años, va con una especie de armadura, y la estatura que tiene esa especie de momia, pues ni siquiera los gigantes ahora mismo de la NBA tienen tal estatura. Luego, poco humano puede ser ese individuo. Luego también hay pinturas como que describen una cremallera, o sea, tecnología que se ha hecho... Sí. Más. Incluso la Biblia, bueno, cuando Ezequiel vio la rueda, la ballena que se tragó a Jonás, no sabemos si hablaba de un ovni anfibio, la estrella de Belén que guió a los Reyes Magos y un larguísimo etcétera. También los cronistas de Alejandro Magno, que no me salía la palabra, también dejó para la conquista de lo que es ahora el actual Líbano, perdón. Pues son los cronistas de Alejandro Magno que escribieron también que durante varios meses intentó conquistar lo que es el actual Líbano y no pudo, y una mañana se despertó y habían escudos flotantes de los cuales arrojaron luz o fuego a esas murallas y las abrieron y fue por donde entró Alejandro Magno. Sí, además todas las civilizaciones están llenas de leyendas y de testimonios de encuentros entre el hombre y los dioses venidos desde las estrellas. Incluso en el Japón, en la época moderna, cuando un país que era bastante hermético, bastante reservado, cuando hablaba de los encuentros que han tenido cantidad de japoneses con los que ellos llamaban kappas u hombres de los cañaverales, una especie de individuos que iban vestidos con una especie de mono de color azul y una especie de escafandra de las que parecían asomar tres pinchos, dos a los lados y uno en lo más alto de lo que era la capucha de ese mono. Vamos a ver, los auténticos avistamientos, los importantes fueron los antiguos, la verdad, que son los que no están viciados como están ahora, con aplicaciones, que cualquier chaval, a lo mejor un niño hace una aplicación y te hace un ovni en 5 minutos. Sí, yo pienso que los antiguos son los que verdaderamente
que tienen más importancia y son más verídicos, la verdad, que los que son ahora. Es mi opinión, la verdad. Sí, Entonces, esto de Alejandro Magno, que os referís a la ciudad de Tiro. Correcto, Eso es cierto, sí. ocurrieron unos escudos voladores que arrasaron la ciudad por completo, y era muy complicado el poder conquistarla. Y esto para mí tiene mucho más valor que los que son los avistamientos de ahora, la verdad, que son más, tienen menos credibilidad, la verdad. Porque los falsifican, te refieres, Enrique, ¿no? Porque puede un dron, por ejemplo, confundirse. O sea, está mucho más viciado. Los avistamientos que hay ahora, pues un chaval de 5 años pues puede hacer cualquier virguería ahora mismo con un portátil, un móvil o lo que sea. Te refieres a falsificar los vídeos. Para mí tiene mucho más valor. Esto que está hablando el señor Requena de con escafandra y todo esto para mí es mucho más verídico que lo que hay ahora, la verdad, que lo que tenemos. Claro, luego también el caso Rubber, por ejemplo, ¿no? También, aparte de todo lo que llevo detrás, también se descubrió que decían que estaba recubierto como una especie de papel de plata cuando aún no existía el aluminio, el papel albal, como lo conocimos. Sí. Leonardo da Vinci tiene varios cuadros que hacen referencia a ovnis y todo esto, que esto en la antigüedad, vamos, ni existía. De hecho, se creía que la Tierra era plana. O sea, que imaginaros que hubiese una vida, sería aquí en el planeta Tierra, pero no en otro planeta. Para mí esos avistamientos tienen un valor muy grande, la verdad, mucho más que ahora, sin duda. Sí, hay un cuadro, no recuerdo el nombre ni el autor, pero se ve como una especie de no satélite. No recuerdo ahora, lo siento, del Sputnik. Pero sí que hay algunos, sí. Parece que sea el satélite Sputnik ruso que está pintado en un cuadro del medievo. Es posible. Sale mirando hay como un perro mirando hacia arriba, me parece. Sí. Me parece recordar, la verdad, sí. Y bueno, Enrique, yo te quería preguntar, volviendo un poquito atrás a la entrevista de Pachi, respecto a los vídeos que mandó al grupo Seife, como integrante del grupo, ya que lo hemos podido analizar, ¿no? Con ayuda de algunos compañeros, incluso con personas que tienen estudios de astronomía y demás. Sí. Quería saber cuál es tu opinión respecto a los vídeos y a los contactos que nos relataba. La verdad es que yo estoy viendo los vídeos de mi amigo Pachi, y aparte de su gran narración que tiene, que es bastante interesante, pues dos de ellos me parecieron muy curiosos. Me parecieron porque había como algo luminoso que se quedaba parado, y eso no es ni un avión ni nada, vamos. Estos dos vídeos me parecieron de lo más curioso, sin duda. Luego había el resto, pues sí que pueden tener una aplicación, que puede ser un satélite o una estación o la estación espacial. Sí, eso lo comentaba. Pero esos dos vídeos me parecieron bastante interesantes, sin duda, los que tenía Pachi. Sí, porque había uno, como bien dices tú, que se movía a una velocidad que parecía muy rápido y luego se quedaba fijo. Sí, se movía y cambiaba ligeramente de dirección, pero luego se quedaba quieto. O sea, que no sé realmente qué tipo de objeto es este, la verdad. ¿Crees que pueda ser algo militar o que estén probando alguna tecnología o qué? Es posible también. Oye, y quién sabe, que nos pueden estar visitando también, sin duda. Igual que nosotros también visitamos Marte, por ejemplo. También podría ser. Lo que pasa es que nosotros para visitar a Marte necesitamos tener una vida muy larga, ¿no? Porque Eso sí. Físicamente, o sea, hombres todavía no han posado el pie en Marte. Han sido objetos. Es verdad. El primero fue el Viking 1 y el Viking 2, que creo que fue allá por el año 77, si no me equivoco, allá por el mes de julio. Cuéntanos sobre eso, José. ¿Qué fue aquello? Bueno, aquello fue por dos vehículos robot que llegaron a Marte. Se había especulado muchísimo con el planeta rojo, que tiene ese color que en realidad es anaranjado, que es por la descomposición de la pilita de hierro, y porque se habían dicho que habían una especie de canales, los canales lobelianos, que fue su descubridor. Y luego también Marte, que es un mundo mucho más frío que la Tierra, sin embargo es el que, quitando Venus, demasiado cercano al Sol, es el que más próximo está a nuestro mundo. Los satélites fascinantes como Phobos y Deimos. Sin embargo, Deimos, que es el más pequeño de los dos, parece que, según la época, según el momento, está más lejos o más cerca del mismo planeta Marte. Como si tuviera una autonomía dotada por alguien, por algún ingenio, un mundo dirigido por alguien. No deja de ser curioso. Por lo que hablan por lo general, bueno, es que las temperaturas allí tanto bajo cero, porque
Pero vamos a ver, si hubiera una raza alienígena, necesariamente no tendría por qué ser igual que nosotros. Y luego hay un hecho. Hay un insecto que no solamente es que resiste las temperaturas marcianas, que las resiste, es que se reproduce en tales temperaturas, y es la mosca del vinagre, un insecto terrestre. Bueno, luego también conocemos los tardígrados, ¿no? Los llamados los osos de agua, creo, que también han soportado viajes al espacio, exacto, estar fuera de las naves y sobrevivir. Efectivamente, y luego pues no podemos olvidar que hay personas que están acostumbradas a surcar los cielos, como los pilotos de combate, como los ingenieros aeronáuticos, y yo no creo que todos hayan estado bebiendo ron, vodka o ginebra antes de salir de vuelo. ¿Y por qué cree, José, que se les prohibía hablar de sus avistamientos si es que los tenían? ¿Crees que era el gobierno que no le interesaba? Hombre, si tomamos como referencia la famosa experiencia radiofónica sobre la Guerra de los Mundos, pues para evitar una histeria colectiva, un terror tremendo, un éxodo gigantesco, nos invaden los marcianos, los extraterrestres, hasta cierto punto eso lo entiendo. Luego lo que también cabe muchas posibilidades, hay que ser ecléctico. Nuestros gobernantes, por regla general, no es que sean muy generosos por lo general, valga la redundancia. Que hubiera una civilización y que a lo mejor moralmente fuera superior a nosotros, fueran mejores, pues eso no les convendría a ciertos gobernantes decir, se me acaba el chollo, sí. Aunque me pegue el trasero con engrudo a la poltrona. Eso tampoco, vamos, la cuota de poder, yo no creo que muchos gobernantes quisieran perderla. Y luego está el propio ego del ser humano, que tendría que reconocer que algo que escapa a nuestras comprensiones, a nuestras leyes y a nuestra lógica, campa por el universo y que convive con nosotros. ¿Y tú crees, José, que en Marte van a encontrar vida? Porque hay una pequeña esperanza, ¿no? Hay quien está pendiente de esa... Que hay agua en pequeñas porciones. Bueno, lo que está claro es que Marte es un mundo más viejo que la Tierra. Es posible que en el pasado haya tenido vida, yo no lo sé. También tenemos que tener en cuenta otra cosa. Cuando hablamos de que, bueno, hay muchísimos informes, muchísima documentación que habla de presuntos encuentros en tercera fase con control físico con extraterrestres y todos no son iguales. Hablan de hombrecitos pequeños, de cabeza desproporcionada, braquicéfala, habla de seres gigantescos, atléticos, de rasgos caucásicos o germánicos. Hablan de otros que serían de tipo humanoide, que podrían ser incluso especie de robots. Hablan de otros que los sitúan como algo así, como una ameba gigante, un protozoo gigante. Podría haber de muchísimas clases. Incluso aquellos como las ondas hertzianas. Las ondas hertzianas no se ven, pero sabemos que están ahí, se pueden medir. Sí, correcto. Que no tuvieran un soporte físico, fueran tan sutiles que escaparan a la capacidad del ojo humano. Y en esos contactos te quería comentar, ¿puede tener también se puede parecer a las apariciones marianas o...? Pues sí, se ha especulado muchísimo con eso, con los famosos ángeles, con apariciones que han tenido profetas. Bueno, ¿quién no asegura? Es otra hipótesis, pero yo creo que es tan respetable como cualquier otra. Julio Verne es un hombre que se anticipó a su época. Pudo ser un contactado, pudo ser un embajador, alguien alienígena le enseñó algún croquis, porque es que de todos los novelas de Julio Verne, donde se habla de artefactos o ingenios que no existían entonces, él se anticipó a su época. Incluso el viaje a la Luna, en su famosa novela De la Tierra a la Luna. Estáis hablando de Marte, que a mí el tema de astronomía pues me encanta, la verdad, sin duda. Claro, y efectivamente, como decía el señor Requena, es que el agua, o sea, no hay ninguna vida en el planeta que no pueda estar sin agua. Es clave, el agua es clave en todo el universo para que haya vida. Y en Marte sí que hay agua, Yo pienso que en algún momento que pueda haber habido vida allí. Yo creo que es muy pronto todavía para aventurarnos a decir
que no hay en este momento. Y estoy seguro que sí que puede haber, la verdad. En alguna luna, por ejemplo, algunas lunas de Júpiter y Saturno que tienen bastantes posibilidades, porque tienen, ¿cómo se llama? Un tipo de temperatura especial, Sí. que es como pueden estar los extremófilos aquí en la Tierra, que aguantan unas temperaturas pero tremendas, tanto bajo cero como muy altas. Y pienso que en algún momento sí que vamos a encontrar en alguna parte del sistema solar vida, pero muy cerca, la verdad. Pero vida no te refieres a vida inteligente ni vida como la concebimos nosotros, ¿no? Bueno, quién sabe, o sea, a ver, pues esto no lo sabemos todavía, porque claro, o sea, el ser humano se está comunicando entre comillas desde hace a lo mejor, o sea, con satélite y todo esto, desde hace a lo mejor 80 años o 100 años, no sé. ¿Y quién nos puede decir que no haya algún tipo de vida bajo el hielo de algunas lunas de Júpiter, por ejemplo? Sí. Que pueden haber las circunstancias ideales para la vida. O incluso no sé, en un planeta tan inhóspito como pudiera ser Venus, porque de hecho George Adamski, considerado el padre de los contactados, él hablaba de los hombres de Venus. Y los hombres de Venus le habían hablado de especie de océano. Sabemos que Venus es un mundo infernal con nubes de ácido sulfúrico, el efecto invernadero, pero también sabemos que hay bacterias que son capaces de vivir en la lava de un volcán, en el ácido sulfúrico, porque no pueden haber insectos o vida de ese tipo, bacteriana. Sí, alrededor de los volcanes subacuáticos, por ejemplo, eso es un foco de vida alrededor de ellos. Exacto. Incluso cuando hablamos de los animales abisales, calamares gigantes, que están a temperaturas, a profundidades gigantescas, donde prácticamente no entra la luz del sol, y tienen un tamaño enorme, y sabemos muy poco acerca de esas criaturas. Sí, como siempre se ha dicho, que se conoce mucho más el espacio que nuestra propia Tierra, pero bueno. El mar, sí. Bueno, pues llegados a este punto me gustaría abrir otro melón, como se suele decir, y ya que hemos hablado de las diferentes fases que hay en la ufología, me gustaría tratar cuál es el comportamiento, ¿no?, de estos seres cuando llegas a un aterrizaje, ¿no? Exactamente qué es lo que hacen, cómo se comportan, si recogen muestras, si nos secuestran, incluso si nos llegan a curar de alguna enfermedad, incluso si nos pudieran llegar a atacar, ¿no?, si se viesen amenazados, no sé. Hombre, ha habido de todo. La documentación que hay, sobre todo la que más pulula, es aquella de parece que le seamos indiferentes. Cuando un ser humano se ha tropezado por causalidad, con alguno de estos alienígenas, pues parece que apenas han reparado en el ser humano, lo han dado como algo anecdótico. No, la mayoría de veces no ha habido esa reacción violenta ni huidiza. Hay muchos testimonios de estos camioneros que cogen carreteras secundarias y se les ha parado el camión, el vehículo, ha hecho interferencias extrañas y luego se ha encontrado. Ya sé que siempre estará el gracioso de turno que dirá que el camionero irá bebido o que ha sufrido alucinaciones, claro. Sí, pero por ejemplo aquí mi parte escéptica sí que sale, y en cuanto parece que siempre sea el típico granjero que lo ve alrededor de sus... que están tomando muestras de lechuga, por decir una cosa así. Bueno, igual que nosotros tomamos muestras del terreno, lo que pasa es que en Marte no nos hemos encontrado de momento con maizales, ni con campos de patatas, ni nada. Pero vamos, yo me imagino que si fuéramos a un mundo cuya tecnología, cuya civilización, del momento que llegáramos allí, pues probablemente fuera menos avanzada que nosotros. Nos llamaría la atención lo que pudiéramos encontrar, tanto si fueran animales, seres vivos, como si fueran plantas o vegetales. Sí, pero me refiero a que es como repetido, esto de que dices, con un... Hombre, yo es que vuelvo a repetir lo mismo. Yo no creo que si una civilización llega vaya a venir a ver la final del Mundial de Qatar, en un estadio con 100.000 habitantes. Es que eso lo veo yo de película de ciencia ficción, pero de la mala. Sí. Es decir, ha llegado Gandhi desde otra dimensión. Sí. No, por favor, vamos a ser serios. Luego se ha hablado
eso parece un rasgo en común de muchos contactados, de que esas presuntas civilizaciones con las que contactan tienen un rasgo en común, que es no interferir en el libre albedrío del ser humano. ¿Y eso quién lo exige? O sea, ¿quién lo impone eso? No, es un... Sí. Bueno, quizá yo me imagino que también si hay una civilización tendrán sus jerarquías, a lo mejor no son como las nuestras, pero tendrán sus jerarquías. Yo no creo que aquí vayan a imponer un gobierno galáctico, ni vayan a mandar a... ¿Cómo era? ¿Galén? Eso es el nombre de pila de Superman, no creo que vayan a mandar a nadie aquí, claro, para... Sí, porque... Kal-El. Hombre, yo sí que creo que si hay vida... Si hay vida en otros planetas, debe de semejarse a esta, ¿no? Si tal cual habrán pasado sus fases de guerra entre ellos, porque no creo que haya una superpoblación, ni haya... Como aquí hay países, ¿no? Hay países, hay razas, hay religiones, y en cual hay guerras. Yo imagino que para poder ir a buscar vida en otros planetas, antes tienes que pasar por esa fase y sobre todo evolucionar, claro, de alguna manera, ¿no? Es posible incluso que sean más longevos que nosotros, que sean civilizaciones más antiguas, lógicamente no pueden ser civilizaciones más jóvenes. Sí, no, más que nada por los viajes interestelares, ¿no? Porque exacto, son muy largos. Es que nos puede tocar un tipo de civilización u otra, o sea, no quiero ser agua fiesta, pero por ejemplo, cuando los europeos fueron a América, pues se cargaron media Sudamérica, o sea, quiero decir, si nos viene una raza a lo mejor superior, pues nos puede tocar dos cosas, o que sean muy pacíficos, que podría ser, o que vengan en plan como los europeos, y ya sabemos lo que pasa con una civilización superior contra una inferior, pues acaba la cosa un poquito mal, es lo que quiero decir. Que esto ya lo decía Stephen Hawking, que no tenemos que dar muchas señales de que estamos aquí porque puede ocurrir cualquier cosa, la verdad. Sí, ¿no? O sea, que eso depende también lo que nos toque, sin duda. Hombre, yo creo que no tendría ni que esforzarse a fondo. Sí. No tendría más que azuzar un saquillo de dedos. Además, no creo que quedaran muy prendadas de nuestra civilización. Vamos, los saldrían pitando rápidamente, no se fueran a contagiar. ¿Puede ser quizá eso un motivo por el cual no nos hayan contactado más? Pues es posible. Si tienen telescopios de largo alcance y ven, sobre todo como son la mayoría de líderes mundiales, han dicho, madre mía. Yo ahí no me meto, ¿no? No, vamos, ni loco. Donde esta evolución se pierde, donde falta algo aquí, que es donde aparece la inteligencia, porque hay que tener en cuenta que tenemos 4.500 millones de años en ese planeta, y no ha habido ni una sola especie que se haya planteado en ir a la Luna o construir un edificio. O sea, que hay un punto aquí que quién sabe quién puede haberlo provocado, que es el que crea la inteligencia, y es lo que más crea este misterio, sin duda. Si puede ser que vengan desde un futuro, por ejemplo, hasta aquí ahora, o sea, depende de muchos factores, porque eso está en la física, el poder viajar entre comillas al futuro por la teoría de la relatividad. Esto sería muy largo de explicar. Sí, no, pero esto es posible perfectamente ahora mismo con la física. Sí, porque la física cuántica nos habla de eso, ¿no? De poder estar en dos sitios a la vez, de poder... Claro, efectivamente, la física cuántica nos dice pues cosas tan curiosas, por ejemplo, que si tocamos un átomo que esté aquí, en Alicante, y otro que está en Madrid, o sea, tocamos uno aquí en Alicante, el de Madrid reaccionaría. Es una cosa súper curiosa, que no sabemos realmente todavía por qué está pasando. Que son misterios todavía que nos puede dejar alguna sorpresa en el futuro, sin duda. Bueno, también hay otra teoría de tantos contactados, yo antes he nombrado unos cuantos, que es que el hombre sería realmente la parte menos evolucionada de otro individuo más perfecto, cuya parte menos sutil, menos evolucionada llega a una especie de mundo como la Tierra para luego tener una evolución. Vamos, algo así como que nosotros seríamos el pasado de esa gente y ellos serían nuestro futuro. Bueno, por ir ya terminando, ¿quieres contar alguna experiencia, José, que hayas tenido o que te hayan contado? Yo he tenido la suerte de hablar con un capitán del aire que ha pilotado un caza. Tuve la suerte en San Vicente del Raspech hace bastantes años de tener una charla con él. ¿Y puedes contarnos algo sobre ello? Sí, él hablaba de una franja, le avisaron en la base que un objeto había penetrado por los Pirineos y que en cuestión de apenas un minuto estaba en la diagonal de Barcelona.
Entonces le dijeron, salga a interceptar ese objeto. Él hablaba de que él hizo un código de señales, una balización, y aquello no respondía. Entonces él oyó una orden que decía, abra fuego, misiles Pershing. Él dijo que el objeto no se apartó en ningún momento del radar. Disparó sus Pershing y aquello pues no le hizo ni cosquillas. Entonces recibió una orden de la base diciendo, regrese usted a la base, que eso de ahí arriba se está riendo de usted. Y lo llevaron, como dice, a la sala de banderas, y entonces le dijeron, si usted cuenta algo de lo que ha ocurrido esta noche, se le cae el pelo. Pero eso ya te lo contó ya, que está jubilado, ¿no? Sí, exacto. Claro. Y de manera confidencial. De manera confidencial, sí. Ya me dijo que si yo lo contaba y revelaba su identidad, pues lo negaría todo y me demandaría. Pues lo dejaremos ahí. Pues ya hemos llegado al final de nuestro programa de hoy. Lo primero, daros las gracias por haber participado en este programa, José Juan Requena, Enrique Vergara, y a ti, David. Nos vemos la semana que viene. Te damos las gracias, Enrique, que nos hayas atendido. Vale. Muchas gracias a vosotros, sin duda. Estaremos en contacto. Y nunca mejor dicho. Muchas gracias. Gracias, Enrique. Y esperemos que sea en tercera fase. Bueno, pues Enrique Vergara, José Juan Requena, otra vez, un placer. Igualmente. Muchas gracias. Adiós. Bueno, pues nos escuchamos la semana que viene, que vendremos con otro programa cargado de misterio y parapsicología. Un abrazo. Muchas gracias a todos los oyentes de la radio, a todos los que nos escuchan y descargan nuestros podcasts, y os invito a volver a oírnos la semana que viene aquí, en Más Allá de los Sentidos. Un abrazo. Síguenos en redes sociales, en facebook.com/Más Allá de los Sentidos Radio, en Instagram @Más Allá de los Sentidos, en YouTube MADLS-Más Allá de los Sentidos, y en nuestras formas de contacto, en correo más allá de los sentidos radio @gmail.com y en el WhatsApp número 672 239 056.